música en España y Hispanoamérica, dedicado a la música en el siglo XIX, cuyo editor, Juan José Carreras, está aquí con nosotros, pero ha estado hasta ahora en la primera sesión y estará con nosotros también mañana, junto con Fernando Delgado en nuestra iniciativa. Esto es el quinto volumen de 8, pero realmente es el último en salir. El primer volumen se publicó en 2009, así que han pasado 9 años, bueno, 8 enteros y parte de un noveno antes de que se llegara a la publicación de este volumen, que es un libro importante, como toda la colección en realidad, pero lo es especialmente relativamente al siglo de que se ocupa, es decir, el siglo XIX. Hemos recordado antes que la anterior historia de la música se remonta a hace 30 años y adrede no he acabado el título porque la obra a la que me refiero se titula Historia de la música española, y el título de esta colección, Historia de la música en España y en Hispanoamérica, ya marca una diferencia en cuanto al objeto de la historia, que no es un producto identificado como perteneciente a una nación o a una etnia, sino la historia de las prácticas, los productos, las ideas, los discursos alrededor de la música en un determinado espacio geográfico que va más allá de la península ibérica, evidentemente. Este volumen se abre con hablaré brevemente, de algunos aspectos que más me llaman la atención en este volumen, antes de intentar establecer una conversación con Juan José Carreras. Hay dos capítulos iniciales que van desde la página 34 hasta la página 273, luego conforman casi un pequeño libro dentro del libro, dedicados al siglo XIX musical y a la invención de la música española, que yo pienso que convierten en esta obra en algo capital, insustituible, porque significan las reflexiones en estos dos capítulos significan replantear desde cero nuestra relación con la práctica musical, los productos musicales, los productores y participantes en estas prácticas, los que reflexionaron sobre ellas y generaron los discursos que nos permiten conocerlas más allá del documento musical, dígase partitura. El siglo XIX musical es un apartado donde se proponen los hechos básicos a partir de los cuales construir el relato histórico. La invención de la música española es un fundamental ensayo, una fundamental reflexión sobre cómo a partir de la historización de la tradición, como justamente recordábamos antes, la cultura de la nación, de la incipiente nación española, se apropia de una serie de tradiciones y de prácticas heredadas para convertirlas en seña de identidad al par y al mismo paso en que esto sucedía en otros países europeos y en otros terrenos de la producción cultural. Después de estos dos fundamentales capítulos iniciales, el libro se articula en ya una narración histórica en los diferentes aspectos de la vida musical en España y Hispanoamérica en un siglo XIX que es un siglo amplio, desde 1790 hasta los primeros decenios del siglo XX.
Dicho esto, quizás podamos ya pasar a algunas preguntas para Juan José Carreras, y quizás la primera que se te podría plantear es cuáles son los orígenes de esta colección, y cómo te planteaste en una primera aproximación el estudio de esta época. Bueno, los orígenes de la colección fue el editor general de la colección, que Vela del Campo, y el Fondo de Cultura Económica, que habían planteado, digamos, un proyecto de historia de la música, efectivamente, en España e Hispanoamérica. En principio iban a ser 6 volúmenes, y yo soy responsable de que al final fueran 8, porque en principio tanto la música en España como en Hispanoamérica iba a ir, los ámbitos iban a ir repartidos cada uno en los distintos volúmenes. Y yo lo que sí que tenía clarísimo es que a partir del siglo XIX la cultura musical en Hispanoamérica, como mínimo a partir del siglo XIX, tiene ya tal complejidad y también una historia autónoma y dinámicas diversas que convenía, digamos, separarlo, ¿no? Entonces, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX se planteó un volumen en España y otro en Hispanoamérica. Por otro lado, claro, del siglo XIX, digamos, todos los aspectos de la cultura musical, ¿no? Y de todas las épocas, pues han aportado en los últimos años muchísimos materiales nuevos, ediciones, grabaciones, conciertos, pero quizá en la música del siglo XIX, digamos que en los últimos 20 años del siglo, a partir de 1980 más o menos, ¿no? Se produce realmente una explosión de materiales, ¿no? Y existían muchísimos materiales, muchísima investigación, y sin embargo de lo que carecíamos es de una posible interpretación, digamos, global, con todo por un lado con todo lo complicado que es eso, ¿no? Y también con lo necesario que es eso, porque necesitamos también conceptos y articulaciones que vayan más allá de la publicación, digamos, de una zarzuela o de una sinfonía o la reconstrucción de una sociedad musical, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que el planteamiento de este volumen pues ha sido prácticamente una aventura de casi 9 años de trabajos, de síntesis y de intentar, digamos, no tanto hacer un resumen de todo lo que se había hecho, sino de proponer una articulación de esos materiales. Vale, entonces, digamos, este esfuerzo para articular, vertebrar un discurso es el motivo por el cual el volumen quinto llega octavo, en realidad. No me equivoco si digo esto. Es decir, que hay un esfuerzo de reflexión teórica y de síntesis que ha impuesto un alargamiento de los tiempos. Sí, efectivamente. Con algo que no está explícito, pero que también nos podemos imaginar muy bien, ¿no? Normalmente un proyecto de este tipo en otros países pues es producto, digamos, de una serie de ayudas universitarias, como mínimo un año sabático y esas cosas. Y claro, 2009, pues ya sabemos muy bien que es el primer año de la crisis, ¿no? Y eso también ha tenido un efecto, digamos, de alargar los tiempos, ¿no? Pero en fin, pues ha sido un trabajo, digamos, por un lado, como decía, de reflexión en torno a lo ya publicado, pero también de propuestas de otra manera de contarlo y de hacerlo accesible a las lectoras y a los lectores, ¿no? Bien.
hay una cosa que creo es bastante importante, o al menos es una cosa que me llama a mí la atención, y es el hecho de que una tendencia de la historiografía musical, o en general de la musicología española, ha sido la de un intento de reivindicación, ¿no? Es decir, por un lado, reivindicación de un patrimonio nacional, que es algo sin duda muy legítimo, y también ha habido siempre un esfuerzo para intentar, digamos, ensanchar de alguna manera el canon de los autores, o el esfuerzo para integrar como fuera a compositores españoles en el canon de la música europea, ¿no? ¿Cómo se relacionaría tu trabajo con esta tendencia? Bueno, digamos que las historias que se han escrito a lo largo del siglo XX, y eso se nota mucho en las traducciones que se hacían cuando se traducía alguna historia de la música europea, se hacía la traducción y luego muchas veces aparecía, digamos, un apéndice donde se explicaba que nosotros también habíamos hecho, que también existía una aportación, ¿no? Y digamos que esa mentalidad del apéndice en parte ha estado también presente en las historias de la música que se habían escrito también, se habían publicado a lo largo del siglo XX. Esta intenta, digamos, escribir una historia de la música en España que en realidad es una música de la historia europea vista desde España. O sea, hay muchas cuestiones que se tratan, también generales. Yo, por ejemplo, me interesa también subrayar, que quizá no hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un apartado, y no solamente un apartado, se ha intentado también que estuvieran presentes, por ejemplo, un apartado dedicado a la presencia de la mujer, de las mujeres en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, claro, ahí se tratan cuestiones que tienen que ver con las biografías profesionales, con la presencia de la mujer en la cultura, de las mujeres en la cultura musical, sobre todo desde el momento en que desplazamos el foco, digamos, a una serie de compositores importantes de referencia y nos planteamos la riqueza de la cultura musical, que incluye, claro, los compositores y las compositoras y sus obras, y hablamos también, pues, de las intérpretes, por ejemplo, de las gestoras del mundo musical, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, por poner este caso de la presencia, por ejemplo, de una lectura de género del siglo XIX, claro, estás hablando efectivamente de personalidades, de mujeres que son importantes en esta historia, que están también presentes en otros capítulos, pero estás hablando también de una cuestión general del siglo XIX, ¿no? Que se refiere también en realidad que está presente también en otras historias de otros lugares de Europa, ¿no? Y que además aquí se incluyen muchas veces, digamos, por lo menos en esbozos de comparación, ¿no? Es decir, por ejemplo, por poner un caso, cuando se introducen, por ejemplo, las voces femeninas en los coros y en las corales, las sociedades corales españolas, ¿cuál es la cronología aquí en España, por ejemplo, en comparación con el caso, pongamos, alemán, por ejemplo, o inglés, ¿no? Y cuáles pueden ser las posibles explicaciones, y sobre todo proponer una serie de ejemplos seleccionados para que luego también la lectora y el lector pues saquen sus conclusiones, ¿no? No forzosamente imponiendo en una obra de este tipo una interpretación concreta, sino ofreciendo, digamos, algunos casos. Claro, están seleccionados por quien escribe, ¿no? Pero en todo caso dejando también un cierto espacio para que uno pueda hacerse una idea, ¿no? de la riqueza y la variedad de la música y las situaciones musicales.
Sí, bueno, me has chafado una pregunta porque quería preguntarte acerca del apartado sobre mujeres, que efectivamente entiendo es algo importante, es una novedad importante de este volumen. Me gusta lo que has comentado acerca de ahora no sé si lo repito bien, pero de una música europea vista desde el punto de vista español, que enlaza un poco con una reflexión que hemos hecho muchas veces acerca de la dificultad por parte de la musicología española para hacer una historia de la música que no sea historia de la música española o de la música en España, sino como pues en Italia, en Francia y en otros países europeos se hacen historias de la música en general. Porque efectivamente es evidente en este libro la intención y el esfuerzo para mantener siempre abierto el canal y el contacto con lo que sucede en Europa, es decir, lo de pensar la música en España, Hispanoamérica, no como, bueno, en el caso concreto la música en España, no como un fenómeno de una nación, el fenómeno de un Estado, sino como algo que está continuamente en contacto, una serie de fenómenos y procesos que están siempre en contacto con lo que sucede en otras partes, es decir, un campo cultural abierto y no cerrado. Estamos aquí en el ámbito de un seminario que plantea la relación entre el nacionalismo y el localismo, y te pregunto qué espacio tienen los ámbitos locales en este volumen. ¿Me entiendes la cuestión, ¿no? Es decir, hemos estado justamente ahora razonando sobre la idea de que lo local es pertinente, ¿no? El localismo es pertinente en cuanto a la construcción de un nacionalismo español, y pues es una perspectiva que no sé si has podido tener. Digamos que el acercamiento en muchos casos a cuestiones locales se hace desde la perspectiva urbana, que como sabes es un aspecto que a mí me interesa mucho de la música. De hecho, organizamos aquí en Valencia hace ya unos años un congreso que para mí desde luego fue muy importante, y está también el libro sobre la música y cultura urbana. Ahí no está presente el siglo XIX, pero efectivamente el siglo XIX es un siglo donde digamos una parte muy importante de la cultura musical corresponde también a lo que serían las historias urbanas, ¿no? Las tradiciones urbanas. Entonces ahí hay una serie, digamos, de perfiles que se dan en relación con problemas concretos, por ejemplo, pues, la organización de la vida teatral, por ejemplo, este tipo de cosas. La vida teatral musical, la relación con la ópera, ¿no? Por ejemplo, en fin, aunque no se puede hablar de todas las ciudades, yo recuerdo que Valencia aparece unas cuantas veces, por ejemplo, en el libro, y a mí en la introducción cito una idea de un historiador que trabajó el fin de siglo, que es Cacho Viu, que habla justamente del triángulo, de un triángulo muy importante desde el punto de vista para el cultural, pero yo creo que también musical, entre Barcelona, Madrid y París, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de triangulaciones que se pueden extender también pues a Valencia, Sevilla, en fin, según el tema que se trate, y si hay una investigación ya realizada o alguna fuente que nos permita acceder a ello. En ese sentido, digamos, de las redes y de los contextos urbanos, ahí sí que está presente, digamos, la perspectiva local, ¿no? Bien. He hecho, en la parte inicial de esta presentación, he hecho referencia sobre todo a la parte inicial, digamos, más conceptual, y menos a los capítulos centrales y finales, donde se habla realmente de las res gestae, ¿no? de la historia y de sus interpretaciones. Mi siguiente pregunta es acerca de la música en sí. Es decir, es muy difícil lograr integrar bien en una historia de la música la reflexión sobre las obras, ¿no? ¿Cómo habéis planteado esta cuestión? Es decir,
cómo la reflexión sobre los procesos culturales, sociales, productivos, permiten integrar también la reflexión sobre ejemplos concretos de composiciones y de productos musicales, no solo de... Sí, bueno, esto siempre es un problema. Para empezar, siempre que uno se plantea una historia de la música, surge ya una cuestión que esto también se discutió con los editores y además yo participé también en el volumen número 4. Y entonces la cuestión primera es: ¿incluimos ejemplos musicales o no incluimos ejemplos musicales, ¿no? El volumen, por ejemplo, del siglo XVIII, pues tenemos amplios ejemplos musicales. Yo recuerdo que, por ejemplo, para la sección que yo tenía sobre la cantata española, pues tenía a mi disposición pues efectivamente varios ejemplos y la posibilidad, digamos, de hacer un tipo de comentario en fin, sobre la partitura y sobre las ediciones disponibles. En el caso de la música del siglo XIX, el planteamiento estuvimos dudando un cierto tiempo, pero pensamos que era mejor hacer en este caso en concreto un libro donde se hablase efectivamente de las obras, pero se intentase, digamos, un acercamiento, digamos, más, no exactamente literario, ¿no? Pero sí conceptual. En muchos casos las obras de las que se habla son obras teatrales o secciones de obras, y digamos que el acercamiento estaba pensado para a un lector que estuviera interesado, digamos, en la cultura general del siglo XIX, que le interesara también la música y que tuviese, digamos, un acceso a las obras en concreto a través de comentarios, digamos, de pasajes o de secciones que tuvieran, digamos, el apoyo fundamentalmente en la dramaturgia, aunque hay también algunos esquemas dedicados también a la música instrumental, ¿no? De tal manera, digamos, que para el músico hubiese materiales interesantes y también contextos que a lo mejor no conocía de las obras, por un lado, y para el historiador, digamos, se le diera la oportunidad de comprender que la dimensión musical, estética, aural también, en el sentido más amplio, pues debiera al menos formar parte de la historia general, aunque esto es todavía un deseo, ¿no? Sí. Iba a decir utopía, pero esto... yo tengo una pregunta final, pero aplazaría esta pregunta final a después. Igual hay personas entre el público, aunque nosotros no podamos veros las caras porque estáis en la penumbra, ¿no? Además tenemos los focos, pero igual hay alguna cuestión que se quiere plantear de parte del público. Silencio profundo. Silencio profundo. Desde la penumbra el silencio, lo cual... sí, Fernanda. Ay, sí. Perdona. Es que, claro, estás bajo del foco. Bueno, a esto le di y le dimos, porque tenemos que nombrar, ¿no? Tenemos a José Máximo Leza, que escribe la parte de Rossini, tenemos
una parte muy importante que escribe Cristina Borda sobre la cultura material, la fabricación de los instrumentos. Está Celsa Alonso, que escribe sobre la canción y otros aspectos, y Teresa Cascudo, que tiene un apartado muy importante sobre el fin de siglo, Granados y Albéniz y el primer Falla, ¿no? Entonces, yo he ejercido bastante, digamos, de editor y he molestado, entre comillas, espero que no demasiado, a los contribuyentes, a los colaboradores del volumen para conseguir, digamos, para empezar un tono, o sea, cómo contarlo. Y esto también nos llevó bastante tiempo porque no teníamos modelos cercanos en los que apoyarnos, ¿no? Y después, efectivamente, estaba la cuestión que está, en realidad, parece que no, pero está muy relacionado también con la cuestión de los ejemplos, ¿no? Porque estamos siempre muy pendientes de si hay, digamos, solfa o no hay solfa, ¿no? Pero en realidad la cuestión es qué otras cosas ofrece el libro y qué enlaces, por así decirlo, aunque no sean explícitos, ¿no? Qué cosas has escuchado o te propones escuchar durante la lectura, ¿no? O qué imágenes. Hay también no son muchas las imágenes, pero hay una selección muy que yo espero que cumplan su función, ¿no? Pero, en fin, dediqué también mucho tiempo a seleccionar una serie de imágenes que formaran también, digamos, un contrapunto con el texto y que en algunos casos también digamos, evocaran también la dimensión sonora de la música a través de la imagen, ¿no? Y entonces lo que sí que tenía claro, y esto además me ha pasado ahora hace poco, que terminaba el curso y tenía con los alumnos una parte dedicada al siglo XX, ¿no? Y entonces acudí a un libro, en fin, que ha tenido un éxito enorme aquí, también en la traducción española, que es el libro de Alex Ross sobre el siglo XX, ¿no? Y es un libro que tiene muchas virtudes, ¿no? Pero es un libro concebido, digamos, con la idea de que la lectura, digamos, enganche. Y enganche y, digamos, se lea, pues, digamos, con las técnicas, digamos, del folletín, un poco en el sentido también que tenía el término en el siglo XIX, ¿no? Y yo eso para este libro era justamente lo que no quería hacer. O sea, quería hacer algo que tuviese, digamos, o sea, que no intimidase, que invitara efectivamente a la lectura, pero que no intentara, digamos, hacer de la música del siglo XIX, digamos, una novela, sino, digamos, un libro que acompañara y que hiciese reflexionar a quien lo leyera acerca de lo que ha escuchado, de las experiencias que ha tenido y de las que quizá puede tener, tanto en relación con piezas que ya conocía como otras que quizá pueda conocer, porque vivimos ahora en una época donde la disponibilidad de la música es infinitamente superior a la que existía incluso hace 30 años, ¿no? Conseguir una grabación, qué sé yo, de Rodríguez de Ledesma era muy difícil hace unos años, ¿no? Ahora en Spotify o en YouTube pues hay un montón de posibilidades, ¿no? Pero claro, hay también la maldición. La bendición nunca viene acompañada únicamente de lo bueno, sino también tiene sus inconvenientes, ¿no? Entonces, ahora lo que hay es una disponibilidad infinita, ¿no? La música disponible es un océano inmenso, ¿no? Y entonces, digamos que el libro también está pensado, digamos, como un atlas o como una guía de viaje, por así decirlo, para, digamos, ofrecer, digamos, ciertos itinerarios de audición, ¿no? Está pensado, digamos, para una lectura que se interrumpa para escuchar ciertas cosas y luego volver de nuevo a la lectura, ¿no? No sé si esto contesta a tu pregunta, pero esta era un poco la idea. O sea, del libro audición y vuelta de alguna forma. Ecco. ¿No? ¿Más preguntas?
desde la oscuridad. Bien, porque entonces ciertamente el trabajo, y lo sé porque lo hemos estado comentando, ¿no? en estos años, sé que el trabajo para este libro ha sido una carga importante, porque claro, el primer volumen sale en 2009, pero obviamente el proyecto es anterior, como es lógico, y entiendo que cuando se puso en marcha la maquinaria hubo bastante entusiasmo, ¿no? A la idea de poder contribuir, ¿no? con esta serie de volúmenes, pues, a una renovación realmente de la disciplina, que es una renovación, como acabas bien de explicar, que tiene que ver tanto con lo que pasa dentro de la disciplina, es decir, intentar abrir el campo de visión, ¿no? Poner mejor en contacto lo que se hace aquí con lo que pasa en el resto de países europeos, pero también poner los resultados de la investigación de manera productiva en contacto con un público más amplio de especialistas y no. Entonces ahí va mi pregunta final y traicionera. ¿Volverías a hacerlo? Pues, volvería a hacer otra cosa distinta, quizás relacionada, pero porque quiero decir la idea de, digamos, de la difusión y de la síntesis es algo muy atractivo, o sea, y que me atrae ahora últimamente más. Lo que pasa es que también es verdad que nos cuesta mucho, yo creo, salir de nuestros ámbitos de investigación y plantear, digamos, narrativas y productos, digamos, más amplios, también porque las disponibilidades de los editores pues son también las que son, ¿no? Afortunadamente, pues este era un proyecto en fin, con una editorial como el Fondo de Cultura, ¿no? Que garantiza también, digamos, la distribución tanto en Europa como en América, sobre todo América Latina, ¿no? Y entonces realmente merece la pena esforzarse, ¿no? Pero desde luego en estas dimensiones este es el primero y el último que escribo, ¿sí? para el siglo XIX en concreto. Bueno, con lo cual no me has contestado exactamente a la pregunta, pero en fin, yo creo que está claro que aquí hay un gran esfuerzo personal, una gran involucración y participación en un proyecto más amplio, con más personas ciertamente que han colaborado en este y en otros volúmenes, y el resultado, insisto, es una obra de referencia, yo creo no por la mole, ¿no? o por la, que también hay que decirlo, la calidad de la edición, ¿no? Y el cuidado con que está realizada, sino sobre todo por las ideas y los conceptos que habéis logrado verter y organizar y estructurar en ella. Pues compradla, entonces. Para que se anime el editor. Para que se anime y reanime el editor. No sé si quieres añadir algo. No, yo te agradezco el esfuerzo, vamos, y a todos los que han venido. Y, bueno, espero efectivamente que tenga difusión. Vuelvo a repetir, porque es un trabajo que he hecho además con este equipo estupendo de musicólogas y de José Máximo Leza también, ¿no? Como musicólogo. Y esa parte ha sido también muy satisfactoria. Gracias. Gracias a todos.